Bienvenidos a otra charla y reflexiones variadas, subjetivas, sobre el baile. He pensado mucho si grabar este vídeo porque toca temas de los que no se suele hablar o que producen vergüenza. Porque sí, en el mundo del baile no todo es risas y fiesta. Y si llevas bailando muchos años, sobre todo si te dedicas a esto, puede que te identifiques con lo que vamos a contar. Hoy vamos a hablar de la frustración y del sentimiento de fracaso, de cuando bailar como siempre lo hacías, deja de ser interesante o divertido. Es una sensación inquietante, abrumadora, que jamás esperábamos llegar a sentir. Los primeros años en el baile suelen ser un idilio. Progresamos, nos divertimos, cada clase es un acontecimiento y el baile social un día señalado en el calendario. Todo es emoción, descubrimiento, risas. La inocencia del principiante nos protege. Pero si seguimos bailando el tiempo suficiente y acumulamos conocimiento, comenzamos a dudar de nuestras habilidades. Dejamos de ver lo bueno y nos obsesionamos con cada defecto. Nos convertimos en nuestros peores enemigos, saboteándonos psicológicamente hasta el punto de querer abandonar. Y conozco gente que lo ha dejado por este motivo. A veces lo llaman el síndrome del impostor y lo sufren especialmente quienes más han avanzado. Con la experiencia nos volvemos hiperconscientes de todos esos detalles que antes nos pasaban desapercibidos. Cada error nos salta a la vista y cuando nos graban en un vídeo, vernos es una tortura. Es curioso, pero llega un punto en el que los mismos movimientos de siempre pierden su encanto. Las secuencias de Frankie Manning, que tanto practicabas, se convierten en un acto reflejo. Bailas en automático, sin la frescura ni la emoción de los primeros años. Y si eres como yo, no te basta con pasarlo bien. Para disfrutar de verdad, necesitas sentir que también lo haces bien. No quieres conformarte con un swing out básico, si la música te invita a sincoparlo, ni prescindir de los matices que aporta una buena conexión. Y entonces te aburres de ti mismo, te sientes estancado, bailar deja de ser una ilusión y se convierte casi en una angustia. ¿Te sientes identificado? No es fácil ver cómo ese enamoramiento se transforma en hastío y rutina. Es más común entre los profesionales, pero también afecta a bailarines experimentados. Y sé que no se habla mucho de esto. Es fácil sentirse incomprendido o que te digan, te lo tomas demasiado en serio. ¿Y qué si es así? Buscar la excelencia no debería verse como un problema, pero en la cultura actual hemos puesto el listón del esfuerzo y la superación tan bajo que es casi normal que la gente reaccione así. Reflexionando sobre todo esto, recordé una parábola que encaja perfectamente aquí, la parábola de la serpiente. La serpiente nace con una piel hermosa, brillante, con patrones perfectos, pero con el tiempo esa piel se convierte en una prisión. Para crecer debe desprenderse de ella, y ese proceso no es bonito. La piel vieja se seca, se cuartea, pica. Durante un tiempo la serpiente se siente incómoda, fea y vulnerable, pero entre las grietas de su vieja piel emerge una piel nueva, más grande y poderosa. No me he fumado nada. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos invita a abrazar la incomodidad, a salir de la zona de confort, porque lo que buscamos está un paso más allá de lo que conocemos. Si nos aferramos a lo que somos ahora, nunca creceremos. Y sí, crecer duele. La frustración y la duda son maestros crueles, pero nos despiertan de la anestesia de la rutina. ¿Y qué significa esto para el baile? Que cuando sientas que te has estancado, debes tener el valor de probar algo nuevo, pero cambiarlo de verdad. Puede ser una técnica distinta, pasos que nunca habías explorado, o incluso otro estilo de baile. Durante un tiempo vas a ser torpe de nuevo, bailarás peor. Volverás a cuestionarte a ti mismo, a pensar, pero también a sentir la emoción de descubrir. Quizás empieces a añadir ritmos nuevos a tus triples, más body leading a tus swing outs, o incluso desarrolles un estilo propio, en lugar de ser una copia descafeinada de tu bailarín favorito. Solo destruyendo lo viejo podremos construir algo nuevo. Con el tiempo, esta nueva piel crecerá y tu experiencia del baile será más auténtica y profunda. Si te identificas, no estás solo, no abandones por hastío. Encuentra algo que rompa tus esquemas y atrévete a volver a aprender, a equivocarte de nuevo. Tal vez la fluidez que buscas esté en la salsa o en el hip hop. Quizás descubras en el West Coast Swing un footwork que revolucione tu forma de moverte, o tal vez quieras ponerte en forma para hacer por fin esas acrobacias que tanto admiras. Hay muchos caminos transversales al Lindy Hop que pueden cambiar tu forma de entenderlo para siempre. Y eso es todo. Si queréis el teléfono de mi dealer para saber qué me he fumado, pedidlo en los comentarios. Un abrazo muy fuerte.